Toda mi vida he tenido una fijación muy marcada por el arte, por la arquitectura, por el cine, la fotografía y bueno, es a lo que mayormente me dedico hoy en día. Pero esta fijación nunca había sido desde el punto de vista de estudiar el arte, sino como de experimentarlo, ir a museos, ver edificios, tomar fotos, etcétera, etcétera. Hace relativamente poco encontré una nueva fijación que es la filosofía. Es algo sobre lo que uno normalmente no piensa mucho, algo que medianamente ves en el colegio y no le encuentras como demasiado sentido o significado. Y me topé con la filosofía en el podcast de Creativo con Mateus Rusarín, que da como unas clases de filosofía, me parecieron súper interesantes y empecé a investigar mucho. Y si algo saqué de la filosofía es esta capacidad de cuestionarte cosas, cuestionar el mundo en el que vives, por qué crees lo que crees, por qué haces lo que haces, etc. Y eventualmente fusioné esta fijación por la filosofía con mi gusto por el arte y empecé a cuestionarme un poquito más sobre qué es lo que tiene esta cosa que tanto me llama la atención, ¿no? En filosofía lo llamaríamos la ontología del arte. Este video es una serie de datos históricos, más que todo reflexiones o puntos de vista sobre el arte y es un poquito una exploración de mí mismo de entender qué es lo que me parece tan interesante sobre él y si te gusta el arte, la filosofía o la historia, pues capaz esté cool para ti. Pero sobre todo este video es para un Diego de 14 años que vio por primera vez la película de Enemy de Denis Villeneuve. Si alguno la ha visto, recordará el final de esta película y lo loco que nos dejó. Bueno, a mí me dejó loquísimo, yo no entendía nada y luego vi que estaba basado en un libro que se llama El hombre duplicado y esta fue la primera vez que yo me entopé con una pieza de arte que yo no podía entender nada, o sea, no sabía dónde agarrar lo que acababa de ver. Yo sabía que lo que acababa de ver era increíble, que no había visto nada así antes, pero no sabía como que con qué se come eso, ¿no? Entonces, bueno, para entender mejor sobre el arte, y al igual que muchas otras cosas que quieras estudiar en la vida, vale la pena empezar por los griegos. Creo que estudiar la historia de algo que quieras entender es importante porque el contexto, digamos, las condiciones materiales que llevaron a que esa cosa existieran son fundamentales para ver cómo repercute eso hoy en día o cómo llegó esa cosa que nos interesa a existir. Los griegos antiguos no entendían el arte en la misma forma que nosotros la entendemos. Ellos tenían una palabra que era tecne, curiosamente similar a tecnología y sí tiene que ver, eso lo veremos más adelante, pero los griegos antiguos entendían el tecne como todo aquel conocimiento humano, todo aquel hacer humano que tenía unas reglas y unos principios y tendía a ser como que perfeccionado y mejorado en el tiempo. Podríamos decir que tecne era un artesano, era un médico, era un militar, y era un escritor. Todos eran lo mismo, todo era tecne. Tecne básicamente significa saber hacer. Y pues hasta ahí todo iba perfectamente bien, hasta que llega Platón. Platón trajo algo que llamó la teoría de las formas y bueno, para no ponernos muy técnicos, básicamente describe la realidad en 3 niveles. Esto lo voy a leer porque no me lo sé tan bien. En un resumen muy grande dice que existen 3 niveles de realidad. La verdad, el mundo de las ideas es como el primer nivel, el objeto físico es como el segundo nivel en lo que existe. Bueno, si estamos hablando de la cama, pues existe la idea de la cama, esa estaría en el primer nivel de la verdad, en el segundo nivel existe el objeto físico como tal, y la tercera parte es la representación artística de ese objeto, lo que Platón llama la mimesis. Entonces aquí entra otro concepto muy importante para describir lo que es el arte. Lo primero es el tecne, la técnica, y lo segundo es la mimesis. Platón decía que el arte, o el tecne, trata de alguna forma imitar a la vida real, por lo que se aleja de la realidad, por lo que no es muy fiable. Además, evoca sentimientos y nos aleja de la realidad. Estos sentimientos son irracionales, nos aleja de la razón, mejor dicho. Por eso él no era muy fan de ciertas artes. Él entendía que un herrero o un artesano tiene un valor exacto, pero él no veía tanto valor en un poeta, por ejemplo, o un pintor. Pero bueno, el argumento principal de Platón es que el arte es la copia de la copia. Pero luego Aristóteles rescata el concepto y lo eleva. Él no estaba de acuerdo con Platón. Para él, el arte sí tenía mucho valor, era un concepto mucho más elevado de lo que lo veía Platón. Para Aristóteles no era una vulgar copia, era una representación de
las cosas no como fueron, no, él entiende que no es exactamente igual, pero sí tal vez como podrían ser o como deberían ser, o como la persona que lo creó cree que son las cosas. Él conserva el concepto de mimesis, pero él también agrega el concepto de catarsis. El mayor valor que ve Aristóteles en el arte es la capacidad que tiene para que cuando lo experimentamos, nuestras propias emociones las vemos reflejadas en esa cosa. Y al ver nuestras emociones reflejadas ahí, las entendemos, nos entendemos mejor y entendemos el mundo en el que vivimos. Ese proceso él lo llama catarsis. Qué grande Aristóteles. Y qué grande también Platón. Platón hizo una observación de algo que hoy en día es obvio, pero que en ese momento no era nada obvio, ¿no? Entonces, Aristóteles dice que el arte es una forma de conocimiento que nos permite entender las estructuras profundas de la realidad y de la condición humana. Duro, ¿no? Nada, como ves. Pero bueno, ya estoy bastante de acuerdo con Aristóteles. Me parece que es así. Y ya que entonces empieza a responder muchas de las preguntas, ¿no? Podemos decir hasta este punto que podemos identificar varios elementos en el arte. Lo primero es que es un tecne, tiene una técnica. Entonces, bueno, tiene sentido con un pintor, un arquitecto, un cineasta. Todos son técnicas que perfeccionamos y mejoramos. También tiene una mimesis. Mucho del arte trata de imitar la realidad. Hay una pregunta que mucha gente se hace: ¿el arte imita la vida? ¿La vida imita el arte? Yo creo que el arte imita la vida. Yo creo que nosotros vivimos cosas, experimentamos cosas y a través de esas cosas es que queremos crear el arte. Es muy común escuchar señoras quejándose de Bad Bunny porque dice cosas obscenas y que el hecho de que él sea tan famoso hace que más personas piensen como él. Yo le diría a esa señora que yo creo que ocurre lo contrario. Yo le diría a esa persona que Bad Bunny es famoso porque ya la gente piensa como él. Cuando la gente escucha sus letras y las identifica con su propia visión del mundo, entonces es donde Bad Bunny se hace famoso. No ocurre al revés. Porque entonces si ocurriera al revés, querría decir que la vida imita al arte. Y yo creo que no es así. Y por último tenemos el concepto de catarsis, que es lo que ocurre cuando una persona experimenta el arte y encuentra sentido de su propia vida, de las propias cosas que ha vivido, y encuentra sentido del mundo en el que vive, ¿no? Hasta aquí me parece, bueno, una explicación un poco completa de lo que es. Ya después pudiésemos hablar de cómo el arte fue evolucionando. Después vino Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que empezaron a hablar sobre el tema de la estética. Eso lo quiero profundizar más adelante, pero bueno, son preguntas interesantes. Todo arte es bello. ¿Qué es realmente la estética? ¿Cuál es la diferencia entre esta obra, que es un cambur pegado con tirro en un museo, y el David de Miguel Ángel? Ambas cosas son arte, pero ambas tienen el mismo valor, podríamos decir que sí. Aquí entramos como en un aspecto un poco más complejo, pero quiero profundizar sobre la característica más importante para diferenciar el cambur pegado con tirro y Miguel Ángel, que para mí es la intención. En el cine, voy a hablar de específicamente una forma de arte que a mí me gusta mucho. En el cine hay un principio que es: muestra, no expliques. ¿Por qué está este principio? Porque el cine, digamos que es una forma de arte que está compuesta por otras formas de arte, como lo es la actuación, lo es la escritura, lo es el color, la composición, etcétera, etcétera. Entonces, parte del tecne de ser un cineasta es tener la capacidad de utilizar la mayor cantidad de estos elementos para tú contar la historia. Entonces pudiésemos decir que si tú en una película tú dices directamente lo que siente el protagonista, en vez de apoyarte de la música, de la actuación y de los colores para contar lo que siente y no decirlo, si tú no tienes esa capacidad, entonces tu tecne como cineasta disminuye, ¿no? Porque no estás utilizando todos los recursos que tienes a tu disposición. Entonces, en estos recursos es donde se halla el subtexto. Podemos decir que el cine está compuesto por el texto, que es lo que sea que estamos viendo, los acontecimientos que están ocurriendo, y el subtexto son todas aquellas emociones, ideas, críticas que no están, digamos, tan en la superficie y hay que analizar un poquito más el contexto para entenderlo. Para mí, lo que separa que algo sea arte de algo que no es arte es el nivel de subtexto que tenga. Tiene que ser un tecne, tiene que tener técnica, estar bien hecho, pero al mismo tiempo tiene que tener un mensaje que está más allá de lo obvio.
Así es como yo diría que es el arte. Probablemente otras personas no estarían de acuerdo, pero para mí, por ejemplo, Arrival de Denis Villeneuve hace un mejor trabajo en esta relación entre texto y subtexto que Rápido y Furioso. Ahora, Rápido y Furioso no me parece que sea algo malo bajo ningún contexto. Me parece que Rápido y Furioso es como estas, no sé, pinturas del Ávila que tienen todos en Caracas pegadas en la sala de su casa. Es una pieza de decoración. No es que es algo malo, pero mientras tú no tengas algo más allá que quieras decir con la pintura, entonces realmente para mí no está creando arte. Para mí la diferencia está ahí. El arte es un tecne con subtexto y la decoración o el entretenimiento en el cine es un tecne sin necesariamente tener subtexto. Y ambos tienen propósitos diferentes. Con Rápido y Furioso nos entretenemos, nos reímos, pasamos un rato chévere viéndolo, y con el arte pues hacemos introspección. Es por eso que a algunas personas tal vez no les gusta tanto ver películas intensas, porque requiere tal vez un trabajo para entenderlo. Rápido y Furioso no, y hay un momento para todo en la vida, ¿no? Para mí el arte tiene que ser experimentado, tiene que ser sentido, y si no lo estamos haciendo es porque a veces es bueno saber un poquito más del contexto, de cómo funciona, para poder llegar a experimentarlo. Cuando entendemos algunos de estos conceptos que acabo de dar, pues es un poquito más fácil disfrutar algunas obras y hacer catarsis a través de ellas, y ahí es donde nosotros mismos vemos el valor del arte. Y como último, quiero dejarles este clip de Ethan Hawke, que tiene una explicación fantástica de qué es el arte desde su punto de vista, y fue un poquito la inspiración para este video. Nos vemos en la próxima. Right. So, you have to ask yourself, do you think human creativity matters? Well, most people don't spend a lot of time thinking about poetry, right? They have a life to live, and they're not really that concerned with Allen Ginsberg's poems or anybody's poems until their father dies. They go to a funeral, you lose a child, somebody breaks your heart, they don't love you anymore. And all of a sudden, you're desperate for making sense out of this life. And has anybody ever felt this bad before? How did they come out of this cloud? Or the inverse, something great. You meet somebody and your heart explodes. You love them so much you can't even see straight. You know, you're dizzy. Did anybody feel like this before? What is happening to me? And that's when art's not a luxury, it's actually sustenance. We need it. Okay, well, what is it?